¿Cuántas veces has puesto tu confianza en algo que no es Dios? ¿Y si te dijera que incluso tú podrías estar cometiendo idolatría sin darte cuenta? ¿Sabías que este pecado, más que cualquier otro, es el que más provocó la ira de Dios en toda la Biblia? ¿Estás adorando un ídolo y ni siquiera lo sabes? Prepárate, porque hoy vamos a revelar el pecado que arruina naciones, destruye vidas y se disfraza tan bien que incluso los creyentes más fieles pueden caer en él. La idolatría, el pecado que roba el trono de Dios. La idolatría no es solo postrarse ante una estatua de oro o rezarle a una imagen tallada. Number es mucho más sutil, más peligrosa y más común de lo que imaginas. En Éxodo 23:5, Dios dice claramente: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza». Desde el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido la tendencia de reemplazar a Dios por lo creado. Lo hizo Eva cuando creyó que el fruto del árbol la haría sabia como Dios. Lo hizo el pueblo de Israel cuando construyó un becerro de oro en pleno desierto, poco después de ver el Mar Rojo abrirse frente a sus ojos. ¿Pero por qué Dios odia tanto la idolatría? Porque este pecado ataca directamente su soberanía, su gloria y su posición única como el único digno de adoración. La idolatría no solo ofende a Dios, lo traiciona. Es como si el alma humana, creada para amar y servir a su Creador, se prostituyera tras cosas pasajeras. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que hoy, en pleno siglo XXI, seguimos adorando ídolos. No los llamamos Baal, ni Moloch, ni Astarte. Ahora se llaman fama, dinero, cuerpo, relaciones, influencers, trabajo, placer, éxito. Muchos cristianos dicen: «Yo amo a Dios», pero sus corazones están cautivos de otras prioridades. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces ya lo has reemplazado por otro Dios. La idolatría moderna, cuando el corazón se postra sin saberlo. Pensemos, ¿a qué dedicas tu atención, tu tiempo, tu energía? ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Qué ocupa tu mente al despertar y al dormir? Si tu respuesta no es Dios, entonces hay una fuerte posibilidad de que estés practicando la idolatría sin darte cuenta. Jesús fue claro: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Y esta es la trampa más peligrosa. Muchos cristianos piensan que están bien con Dios solo porque no se arrodillan ante imágenes físicas, pero sus corazones están inclinados ante el altar del ego, del entretenimiento, del confort. Se emocionan más por un partido de fútbol que por la presencia de Dios. Pasan horas en redes sociales y apenas minutos en oración. Su ídolo no es un becerro de oro, sino una pantalla iluminada que gobierna sus decisiones, emociones y tiempo. El apóstol Pablo fue tajante al decir en Romanos 1:25 que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este intercambio, este reemplazo, es el corazón mismo de la idolatría: dejar al Dios verdadero por algo falso. Dios no comparte su gloria. La idolatría es tan grave que llevó a Dios a destruir civilizaciones enteras. Lo hizo con Sodoma, con Canaán, con Babilonia y hasta con su propio pueblo Israel cuando se entregaron a los ídolos. En Isaías 42:8, Él declara con fuerza: «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Él no comparte su trono con nadie, ni con una relación, ni con un sueño, ni con una cuenta bancaria. Si quieres servir a Dios, tienes que derribar tus ídolos. Y esa es la pregunta clave. ¿Estás dispuesto a destruir tus ídolos? ¿Estás listo para poner a Dios por encima de todo lo demás? Porque seguir a Cristo no se trata solo de añadir a Dios a tu vida, sino de entregarle todo el control. La idolatría se disfraza de metas nobles, de amor romántico, de estabilidad financiera, pero en su raíz está el orgullo humano que busca controlar, decidir y recibir gloria para sí mismo. El camino de vuelta, derribando altares falsos. Pero hay esperanza. Dios no condena para siempre. Él llama,
advierte, pero también restaura. ¿Y si existiera un pecado tan grave, tan oscuro, tan irreversible, que ni siquiera Dios puede perdonarlo? ¿Y si tú, sin saberlo, estuvieras caminando hacia Él? Este no es un simple error, no es una caída común, es un punto de no retorno, un abismo espiritual del que nadie regresa. ¿Estás a punto de cometerlo? Hoy vamos a hablar del pecado más temido de toda la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Prepárate, porque lo que estás por escuchar puede sacudir tu fe como nunca antes. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que Dios no perdona. En un mundo donde todos hablan de gracia, amor, misericordia y perdón, hay una declaración de Jesús que corta como un rayo en medio de la tormenta. Mateo 12, 31-32 dice: Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Escuchaste bien? Hay un pecado que no tiene perdón. No ahora, no mañana, no en la eternidad. Mientras el ladrón en la cruz fue perdonado, mientras David fue restaurado tras cometer adulterio y asesinato, mientras Pedro fue levantado después de negar a Jesús, hay una línea que, si se cruza, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué este pecado es tan diferente? ¿Qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entenderlo tenemos que mirar el contexto. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu? En Mateo 12, Jesús acababa de sanar a un hombre poseído por un demonio. La multitud quedó asombrada, pero los fariseos, endurecidos por su odio, dijeron: Este no expulsa demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, llamaron obra del diablo a lo que era claramente obra de Dios. Atribuyeron el poder del Espíritu Santo a Satanás, y fue entonces que Jesús pronunció su sentencia. Lo que acababan de hacer era una blasfemia imperdonable. Este no es un error involuntario, ni una duda pasajera. Es una decisión consciente, deliberada, maliciosa, de rechazar la obra del Espíritu. Es mirar la verdad a los ojos y llamarla mentira. Es ver a Dios actuar y decir con soberbia: Eso no viene de Dios. Es tener toda la luz necesaria para creer, pero apagarla voluntariamente con odio, orgullo y rebelión. Pero atención, no se trata de un acto momentáneo, sino de una condición persistente del corazón. Es rechazar una y otra vez la voz del Espíritu hasta que el corazón se endurece por completo. Y ahí es donde se cruza la línea invisible del no retorno. ¿Puede un cristiano cometer este pecado? Esta es una de las preguntas más aterradoras para muchos creyentes sinceros. Personas que han luchado con pensamientos blasfemos, dudas, temores, y se preguntan: ¿habré cometido el pecado imperdonable? La respuesta bíblica es clara. Si estás preocupado por haberlo cometido, es porque no lo has hecho. La preocupación es señal de que el Espíritu aún está obrando en ti, que tu corazón no está endurecido del todo. Los que realmente cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no sienten culpa, ni remordimiento, ni temor de Dios. Han cerrado por completo la puerta de la gracia. Es como dijo el autor de Hebreos: es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6, 4-6. ¿Por qué? Porque han rechazado la única fuente de perdón, el Espíritu que convence de pecado y guía al arrepentimiento. El camino al pecado imperdonable. Una advertencia para hoy. Hoy miles de personas asisten a iglesias, escuchan sermones, cantan alabanzas, pero siguen resistiendo al Espíritu, justifican su pecado, apagan la voz de Dios, endurecen sus corazones. Y aunque no lo sepan, cada no que le dicen al Espíritu los acerca más al abismo. Nadie llega a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo de un día para otro. Es un proceso lento, peligroso y mortal. Comienza con indiferencia, sigue con rebeldía y termina con rechazo total. Por eso el apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
Efesios 4:30. Y también, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. Cuando el corazón se llena de orgullo, cuando se desprecia la verdad, cuando se endurece la conciencia, el alma puede llegar a un punto de no retorno, un lugar donde el Espíritu ya no habla porque ha sido silenciado. ¿Cómo puedo evitar este pecado? ¿Y si te dijera que hay un pecado silencioso, que se esconde detrás de buenas intenciones, que se disfraza de éxito y poder, pero que en realidad te está alejando más y más de Dios? ¿Y si ese pecado, sin darte cuenta, te estuviera robando la humildad, la obediencia y hasta tu salvación? Este pecado no grita, no escandaliza, no se ve a simple vista, pero en los ojos de Dios es detestable. Hoy vamos a desenmascarar uno de los pecados más peligrosos y destructivos que la Biblia denuncia con fuerza: el orgullo. Prepárate, porque tal vez lo llevas dentro y aún no lo sabes. El orgullo. La raíz de todo pecado. El pecado que derriba a los grandes. Muchos creen que el pecado más grave es el asesinato, el adulterio o la idolatría. Pero hay un pecado que existió antes de que existiera el mundo, un pecado que nació en el corazón de un ángel y lo convirtió en demonio. Ese pecado fue el orgullo. Isaías 14, 13-14 describen la caída de Lucifer con palabras estremecedoras. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. No fue violencia, no fue fornicación, no fue avaricia, fue orgullo, fue querer ocupar el lugar de Dios, fue confiar en sí mismo más que en su Creador. Y desde entonces, el orgullo ha sido el veneno más sutil que destruye almas, familias, ministerios y naciones. El rey Nabucodonosor, por ejemplo, se paseaba por su palacio diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Pero en ese mismo instante fue humillado por Dios y reducido a la condición de un animal. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en tu vida? No te equivoques. El orgullo no siempre se ve como arrogancia. A veces se disfraza de falsa humildad, de autosuficiencia, de independencia espiritual. Es cuando no oras porque ya sabes qué hacer. Es cuando no pides consejo porque ya tienes la experiencia. Es cuando no aceptas corrección porque nadie entiende tu llamado. Es cuando miras a otros por encima del hombro o cuando haces las cosas para que otros te aplaudan. El orgullo espiritual es aún más peligroso. Jesús lo denunció con fuerza en los fariseos. Sabían las escrituras, oraban en público, ayunaban, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Pensaban que no necesitaban arrepentirse, que eran justos por sus obras. Por eso Jesús dijo: los publicanos y las rameras entrarán antes que vosotros en el reino de Dios. Mateo 21:31. Y aquí viene la verdad que duele. Puedes estar en la iglesia, servir, predicar, cantar, y aún así vivir en orgullo. ¿Por qué Dios odia tanto el orgullo? Porque el orgullo es rebeldía contra su soberanía. Porque el orgulloso dice: no necesito a Dios. Porque roba la gloria que solo le pertenece a Él. Porque endurece el corazón, cierra los oídos y apaga el fuego del Espíritu. Proverbios 16:5 es claro: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y Proverbios 16:18 añade: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada vez que el orgullo entra, Dios se aleja, porque Dios solo habita con los humildes y quebrantados de espíritu. Isaías 57:15. El orgullo fue lo que expulsó a Satanás del cielo, lo que destruyó a reyes, lo que cegó a naciones enteras. Es una bomba silenciosa que tarde o temprano explota. ¿Cómo saber si estás luchando con orgullo? Hazte estas preguntas. ¿Te cuesta admitir tus errores? ¿Sientes celos cuando otros son reconocidos? ¿Buscas la aprobación de los hombres más que la de Dios? ¿Evitas pedir ayuda o rendir cuentas? ¿Criticas más de lo que oras?
¿Te molesta que te corrijan o te contradigan? Si respondiste sí a varias, necesitas una intervención urgente del Espíritu Santo. El orgullo no se vence con disciplina, ni con conocimiento, sino con humillación. Hay que doblar las rodillas, llorar en lo secreto, pedir perdón con sinceridad, dejar que Dios te quebrante, hasta que ya no quede nada de ti y todo sea de Él. Ejemplos bíblicos de orgullo y su caída. Saúl, elegido por Dios, ungido como rey, lleno de potencial, pero terminó rechazado por su orgullo. Se impacientó, ofreció sacrificios sin autorización, no obedeció por completo y justificó su desobediencia. Dios lo desechó y lo reemplazó con un hombre conforme a su corazón. Usías comenzó bien, prosperó, fue ayudado por Dios, hasta que su... ¿Y si te dijera que hay un pecado que puede hacerte sentir fuerte por fuera, pero que por dentro te está vaciando de toda compasión? Un pecado que paraliza tu capacidad de perdonar, que cierra tu corazón a la misericordia y que endurece tu alma hasta convertirla en piedra. No se trata de matar, ni de robar, ni de cometer adulterio. Es algo que la mayoría justifica, celebra y hasta presume, pero que, ante los ojos de Dios, es uno de los peores enemigos del alma. Estamos hablando de la falta de perdón, el rencor, el resentimiento. Un veneno lento, invisible, pero letal. La falta de perdón no necesita escándalos, no hace ruido, no aparece en los titulares, pero mata. Mata relaciones, mata sueños, mata tu comunión con Dios. El problema es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que viven con heridas abiertas, emociones no sanadas y cadenas que arrastran por años. Y todo eso nace del rencor, ese veneno que se disfraza de justicia, de autoprotección, de memoria, pero que en realidad es desobediencia. Porque la Biblia es clara, si no perdonas, no serás perdonado. Jesús no deja espacio para ambigüedades. En Mateo 6:14-15 lo dice con contundencia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, no es opcional, no es negociable, no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto sirvas. Si no perdonas, estás en peligro espiritual. ¿Pero por qué cuesta tanto perdonar? Porque perdonar es morir al orgullo, es renunciar a la necesidad de tener la razón, es soltar el deseo de venganza, es liberar a quien te hirió, aunque no lo merezca. Y aquí viene la gran verdad que muchos ignoran. Perdonar no es un favor que haces a otros, es un regalo que le das a tu alma, porque el rencor no encarcela a tu enemigo, te encarcela a ti, te mantiene atado al pasado, y mientras tú sigues reviviendo el dolor, quien te hirió ya siguió con su vida. Jesús nos mostró el ejemplo más radical y poderoso de perdón, colgado en una cruz, traicionado, abandonado, humillado, sangrando. Levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Cómo alguien puede perdonar en ese nivel de sufrimiento? Porque el perdón no nace de las emociones, sino de la obediencia. Y porque Jesús entendía que el odio perpetúa el ciclo del mal, pero el perdón lo rompe. La parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21-35, es una advertencia directa. Un hombre debía una suma impagable a su señor. Suplicó misericordia y el Señor le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre salió y encontró a otro que le debía una cantidad mínima y lo hizo encarcelar. Cuando el Señor se enteró, lo llamó, lo reprendió duramente y lo entregó a los verdugos. Jesús concluye: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Aquí no se trata de emociones, se trata de obediencia. Se trata de entender que hemos sido perdonados de una deuda eterna, infinita, impagable, y por eso no tenemos derecho a retener el perdón a otros. Porque si Dios nos ha perdonado lo imperdonable, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a alguien más? Ahora es importante aclarar, perdonar no siempre significa reconciliación. Puedes perdonar y poner límites.
Puedes perdonar y no permitir que te vuelvan a lastimar. Pero el perdón verdadero suelta la carga, renuncia al odio, desea el bien al otro, aunque no lo vuelva a ver jamás. El rencor contamina, el resentimiento pudre, la amargura contamina tu espíritu, tu cuerpo, tus relaciones. Hebreos 12:15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una sola raíz de amargura puede echar a perder toda una vida de fe. ¿De qué sirve hablar en lenguas, profetizar, predicar, si tu corazón está lleno de odio? ¿De qué sirve levantar las manos en adoración si por dentro deseas el mal a tu prójimo? La falta de perdón bloquea tu vida espiritual, estanca tus oraciones, cierra puertas, le da legalidad al enemigo para operar en tu mente. Porque el diablo sabe que mientras guardes rencor, no avanzarás, que mientras vivas atado al pasado, no verás tu futuro. Y aquí es donde muchos se pierden. Piensan que necesitan sentir el perdón. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Decides soltar, aunque duela. Decides no vengarte, aunque tengas razones. Decides bendecir a quien te hirió,